A continuación tenemos al doctor Carlos Martínez. Él es economista de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un doctorado en Economía y Sociedad de la Universidad de París-Nanterre, realizó sus estudios postdoctorales en Geopolítica de Estados Unidos en la EHESS de París, ha llevado a cabo investigaciones y publicaciones en integración latinoamericana y del Caribe. También fue ministro de Territorios Nacionales de Colombia. Actualmente es el decano nacional de Economía y Comercio Internacional de la Universidad Antonio Nariño de Colombia. Él nos presenta el tema multinacionalidades, geopolítica y la comunicación. Buenos días y un agradecimiento muy especial al doctor Pedro Páez por la invitación y muchas gracias a Ecuador por contar con nuestras reflexiones sobre este tema tan significativo para Colombia. El tema que pienso desarrollar hace referencia fundamentalmente al papel de las multinacionales, los medios de comunicación y la geopolítica, desde una perspectiva de la universidad. Por eso llamo a los estudiantes que están en el fondo para que concentremos la atención sobre el papel que la universidad debe cumplir en este tipo de reflexión. Varios temas quiero desarrollar. En primer lugar, la investigación, acción participativa. En realidad, uno no puede pensar que la universidad simplemente investigue sin participar de los quehaceres y de las preocupaciones de la sociedad. Segundo lugar, reflexionar sobre lo que es la pedagogía activa. En tercer lugar, y eso como un aspecto de contexto, analizar los procesos de integración de América Latina y del Caribe, porque hoy no podemos estar hablando de los medios de comunicación ignorando las nuevas condiciones de la integración latinoamericana. Hoy, por ejemplo, se está reuniendo en Quito la CELAC. Ese hecho histórico de América Latina no había ocurrido antes. Uno podría decir que después de 200 años, el espíritu de la Carta de Jamaica tiene posibilidad de existir. Y Quito es la sede hoy de ese encuentro de países de América Latina y del Caribe, sin la inclusión de Estados Unidos y de Canadá, que nunca quisieron estar en ese ámbito. Un comentario quiero hacer en relación con el efecto comercio de la integración. Lamentablemente, en las universidades, en las reflexiones empresariales, incluso de gobierno, cuando se habla de la integración, se habla solamente del impacto en el comercio de la integración, pero hay una serie de factores que no se toman en cuenta y quiero mencionarlas hoy. Y finalmente, quiero ocuparme de un tema que posiblemente en el caso de Ecuador no sea tan complicado, posiblemente en el caso de Chile no lo sea, pero quiero decir que hay un proceso de militarización de la economía regional. Estamos en una aparente condición de gobiernos democráticos, pero no podemos soslayar la condición de militarización de la economía a nivel regional. Y entonces quiero empezar por una frase de Paulo Freire, que es muy importante especialmente para los estudiantes que están al fondo. Yo como profesor sé que siempre la gente que se hace en la parte de atrás aprovecha el encuentro para tener cierto tipo de comunicaciones. Pero yo les pediría que nos concentráramos para que podamos debatir de una manera apropiada. Esta frase dice que no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Estos quehaceres se encuentran cada uno en el cuerpo del otro, Paulo Freire.
Entonces, apreciados estudiantes, ustedes que ayer se preguntaban, ¿qué hacemos para que la ley que ha tenido Ecuador para proclamar, no solamente para Ecuador, sino para América Latina? Yo me siento muy bien cuando desde Colombia estamos mirando lo que ocurre en Ecuador. Sabemos que siempre hay posiciones políticas divergentes, lo que muestra la vida activa de América Latina. Pero cuando se dice que el 34% del espectro en Ecuador debería estar conducido por emisoras comunitarias o de la sociedad civil o de la ciudadanía, me parece que es un reto para la universidad. Ayer analizábamos que cuando se hacen las convocatorias para la aplicación de estos espectros, uno de los problemas graves que se tiene para no tener ese control de la información por parte de las comunidades es el tema de la capacitación. Y yo creo que las universidades en toda América Latina tienen que tener una condición de más compromiso con la sociedad. Y es allí precisamente en la capacitación que existe esa posibilidad. Siguiente punto que quiero comentar es preguntarse qué es lo que las universidades deben hacer en América Latina. ¿Qué se investiga? ¿Estamos investigando la conducta del consumidor compulsivo, que de pronto es importante? ¿O investigamos qué es lo que América Latina necesita para tener verdaderamente productos científico-técnicos al servicio de la región, por ejemplo? ¿Para qué se investiga? ¿Para cumplir con la entrega de una tarea, de un ejercicio en la universidad? ¿O para contribuir a solucionar los problemas concretos de la sociedad? ¿En beneficio de quién se investiga? Y viene la pregunta siguiente: ¿quién financia la investigación? Si uno sabe quién financia, es probable que sepa para quién está investigando. Y aquí quiero recordar, a ver si me pueden aquí cuadrar esto. Quiero recordar alguna observación del profesor Noam Chomsky a propósito de la investigación en la universidad y en consecuencia tomar en cuenta que la universidad no puede proponer solución de problemas a la sociedad si no tiene comprensión de los problemas. Si no comprende los problemas, es imposible que la universidad pueda proponer soluciones. O sea, que la universidad tiene que ir pasando de la reflexión problemática, de la retórica académica, que es muy importante porque le ayuda a pensar a uno, a la solucionática. Si la universidad no da ese paso en América Latina, va a seguir reproduciendo las condiciones de dominio que se tienen a nivel regional. Entonces allí hay que unir ética, tiene que reunir sensibilidad y política. Es decir, esa mezcla entre lo ético, entre lo sensible socialmente y la política debe conducir a ese proceso. Decía que quería recordar alguna frase del profesor Chomsky porque es muy importante y porque en los ejercicios de ayer me pude dar cuenta que, por ejemplo, cuando se trata de dar delegación en la desconcentración de poderes en Ecuador o en la descentralización, a veces las comunidades de los municipios, de las localidades, siguen pensando con el espíritu centralista y no asumen su papel propio de localidad. Se convierten en reproductores del poder que quieren controlar. Y entonces acá la universidad tiene que contribuir a modificar incluso la cultura de la administración pública. Por eso Chomsky dice que la práctica derivada del conocimiento construido no se puede planear ni predecir totalmente, pero requiere de un diseño apoyado en el saber hacer y en la reflexión. En este contexto es importante tener en cuenta la dimensión cultural de las prácticas como escenario de comprensión y de transformación de la cultura. No podemos cambiar
la administración del Estado ecuatoriano o de los estados latinoamericanos si culturalmente no modificamos las relaciones de poder en la toma de decisiones. Si la universidad no contribuye a esa modificación, la universidad no está cumpliendo su función. Incluso cualquier problema de orden local debe empezar por ser identificado, luego reevaluado y, si es necesario, con la contribución de la universidad, debe recrearse la teoría que lo sustenta. Nosotros los economistas, y creo que aquí hay muchos, generalmente apelamos a la literatura anglosajona. Más del 70% de lo que estudiamos tiene que ver con problemas del ámbito anglosajón. Es hora de que creamos en lo propio, de que creamos en las teorías que pueden ser construidas sobre la base de la investigación. Para que efectivamente una práctica pedagógica sea convertida en factor de transformación social, se requiere que haya cambio en los sujetos y también que el cambio en esos sujetos transforme las realidades del país. Creo que van. Pedagogía activa. Creo que vamos con un minuto de atraso ahí. ¿Qué es la pedagogía activa? Como aquí estamos, tal vez el 90% de los asistentes son estudiantes, me parece que es importante que tomemos en cuenta este elemento para ver qué tanto la universidad ecuatoriana y latinoamericana puede comprometerse con los cambios. Y la pedagogía activa es un escenario de encuentro permanente entre sociedad y academia, en donde la universidad no puede creer que se las sabe todas. La universidad sabe algo, pero no sabe todo. Es muy probable que la comunidad sepa mucho y la universidad no haya tenido la sensibilidad de buscar la sabiduría de la comunidad. Aquí tiene que haber un encuentro dialéctico entre sociedad y academia. Por eso se plantea que la asociación dinámica entre investigación y acción participativa para la construcción de espacios de interés colectivo, como una forma efectiva de democratizar la globalización, que hasta ahora ha servido para estandarizar conductas de manera subalterna, eliminando el sentido de pertinencia territorial y social en nombre de la modernización y la competitividad. Ese es un problema que tenemos. Creemos que la globalización existe por allá en el ámbito espiritual y que lo local no cuenta. En la medida que lo local no cuente, podemos claramente estar desmantelando la nacionalidad de cualquier país. Lo local, lo regional, debe ser lo fundamental en el proceso de una globalización incluyente. De lo contrario, estaremos haciendo globalización excluyente y desactivando nuestros países. Las incidencias de las políticas públicas, que es lo que creo en buena medida se pretende este Congreso, para conocer las tensiones entre lo local y lo global, tiene que preguntarnos y preguntarse cada uno de ustedes, ¿quién decide en el municipio, en la localidad, en la región, en la nación y en América Latina? ¿Desde dónde deciden? Esa localización es vital para saber en beneficio de quién está actuando, por ejemplo, la universidad, en beneficio de quién se decide. Y naturalmente hay que romper esa homogenización que la globalización ha estado estableciendo y procurar defender la singularidad de nuestros territorios locales. Y aquí hay un aspecto que quería simplemente dejar planteado, y es cómo las empresas transnacionales pasan del poder de facto al poder político. Hay municipios en Colombia, yo no sé si aquí, y no sé si el resto de América Latina le pasa lo mismo, en donde las empresas transnacionales pueden poner alcalde y concejales y crear todas las condiciones para que esa empresa transnacional pueda invertir, desarrollarse, y eso quiere decir que las transnacionales pueden a veces tener más poder para el ejercicio del poder local que los propios ciudadanos. Y si los ciudadanos no se dan cuenta
de que ese poder hoy está así, tienen que pensar en un concepto que yo les sugiero que lo desarrollen en la universidad. Es el concepto de lo local. Lo global no puede existir sin lo local. Y el poder de las transnacionales es tan poderoso que efectivamente a veces un ejercicio como este es comunitario y amplio, podría perderse si no lo asumen cada uno de los ciudadanos. Y un aspecto aparte del tema de las empresas transnacionales es el contexto integracionista. Nosotros no podemos hablar del desarrollo de Cuenca o de ningún municipio de América Latina sin entender que hay un contexto hoy muy dinámico de integración latinoamericana. Nunca antes de 200 años había ocurrido que América Latina modificara el poder político que hoy tiene. Es posible que mucha gente lo desconozca o mucha gente crea que no debió ser, pero es. Hoy América Latina se mueve entre que quienes creen que el poder del mercado debe ser la pauta para el desarrollo o quienes creen que el Estado también debe intervenir para que regulando el mercado mejore las condiciones de vida de la población. Y por eso considero que es importante que los estudiantes y los profesores de las universidades que nos acompañan tomen en cuenta qué ha pasado con los procesos de integración de América Latina. Los procesos de integración de América Latina nos los impusieron casi siempre. Lo que está ocurriendo con la CELAC hoy, ¿qué es lo que está significando? Que América Latina está en una coexistencia pacífica entre alta intervención de Estado y poca intervención de Estado. Si comparo yo la experiencia de Colombia y de Ecuador, Ecuador tiene una importante intervención de Estado que uno pretende es un ámbito de regulación. Colombia se supone que está en un ámbito liberal, para algunos neoliberal, y tiene modificaciones en el manejo de la política, pero coexisten, y eso es lo importante en la CELAC. Y por otro lado, hay que tomar en cuenta aquí qué tanto los medios de comunicación destacan la integración como algo vital para su ciudadanía. A veces los ciudadanos latinoamericanos sentimos que es buena la integración porque no nos piden visa y nos quedamos ahí. Resulta que la integración tiene impactos muy superiores al tema de la visa, al tema del comercio, y tiene que ver con transferencia de tecnología, por ejemplo. Y por otro lado, es importante aquí tomar en cuenta que los medios de comunicación deben socializar el conocimiento y a veces ni siquiera informan. Por ejemplo, la reunión de la CELAC tiene un perfil bajo de información. Así que la propuesta que traigo para este Congreso es que se generen condiciones para crear una red latinoamericana y del Caribe de radios y televisiones universitarias para que apoyen a las emisoras comunitarias del continente de manera tal que efectivamente haya una información más democrática. Hoy por hoy, cuando uno habla de mercado, está hablando de un eufemismo. Si uno dice el mercado de bebidas en Colombia, si uno le pusiera el nombre detrás de la palabra mercado, daría cuenta de a quién está sirviendo una decisión de política pública. Pero no lo hacemos así, simplemente hablamos de mercado. Hay que ponerle nombre a las cosas. Así que en este ámbito de tener en cuenta la integración como un factor y por otro lado el papel de las transnacionales como otro factor, es importante tomar en cuenta que el proceso comunicacional fortalece la construcción de un tejido analítico entre economía, sociedad, política y el contexto de la globalización, que puede ser incluyente si tomamos en cuenta lo local y lo regional, o excluyente si solamente tomamos los centros de gravitación de la economía mundial. Si lo único que conocemos es el pensamiento de las capitales de América y no conocemos lo local, estamos perdiendo parte de la información, lo que mencionaba el periodista que inició esta presentación. Quiero volver un poco atrás para mencionar algo que es importante en la integración. Decía que para cualquier ciudadano lo que importa a veces son si las visas nos las piden o no nos las piden o si nos podemos movilizar. UNASUR
hoy está propendiendo por la ciudadanía suramericana. Sería la primera vez que diéramos ese paso de manera que pudiéramos movilizarnos con un pasaporte suramericano entre todos los países de América Latina. Pero nos faltan otras cosas. ¿Cómo así que un médico formado en Ecuador no puede ejercer en Bolivia? ¿O cómo así que un médico boliviano no puede ejercer en Brasil? Esos pasos hay que darlos para que efectivamente la integración cree mejores lazos de desarrollo. Así que hay que tomar en cuenta en la integración no solamente el tema del tránsito, sino de cuánto empleo se genera, de cuánta inversión regional se genera, qué derechos humanos están detrás del comercio también, qué salarios tenemos, cómo se distribuyen los ingresos, porque es que el comercio internacional afecta la distribución de ingresos. Y naturalmente, ¿cuáles son los coeficientes de concentración de la riqueza de nuestros países? Hay un tema que normalmente no tomamos en cuenta, que es el tema de la transferencia de tecnología. Y efectivamente, el comercio mundial tecnológico hoy, si ustedes se dan cuenta, en cada tratado de libre comercio que se firma, casi siempre un capítulo que no falta es el régimen jurídico de propiedad industrial. Y ese es un instrumento que tenemos que conocer. Finalmente, quiero mencionar algunos aspectos relacionados con el proceso de militarización del continente. Generalmente ese tema en las universidades no lo tocamos, sino cuando de pronto hay un meeting y de pronto un estudiante es maltratado, o como en el caso de Chile, que de pronto un estudiante muere en un evento de un movimiento estudiantil. Pero es importante que tomemos en cuenta este aspecto de la militarización de la economía regional, porque efectivamente esto nos puede detener los procesos de desarrollo. ¿Para qué ha servido el Gran Caribe hasta ahora, por ejemplo? Se ha convertido en un laboratorio de experiencias comerciales, pero también se ha convertido en un laboratorio de experiencias de seguridad y defensa continental. Yo no sé si ustedes han notado que cuando se viene un golpe de Estado en alguna parte, lo primero que se dice es que hay un no control de la seguridad y se exacerba ese fenómeno. Entonces la seguridad se ha convertido prácticamente en una mercancía. Aquí ustedes observan algo que es cierto. Lo que pasa es que a veces no queremos ver, pero América Latina está infestada, por decirlo de alguna manera, de bases militares norteamericanas. Entonces, por ejemplo, en Cuba tenemos la base de Guantánamo, en Honduras tenemos la base Sotocano, en El Salvador la base de Comapala, en Aruba la Reina Beatriz. Yo no sé qué hace una base militar cuidando una islita que es muy buena para el turismo. En Curazao está otra base militar que también es turística. En Costa Rica está la base Liberia. En Ecuador estaba la base de Manta. La dejé para recordar. Perú está Iquitos y Nanay. En Colombia, pues hice un mapa aparte. Si ustedes observan, no lo podíamos meter en el mapa de América Latina porque no cabían, y por eso hice un mapa aparte. Entonces en Colombia tenemos 7 bases militares, aunque ustedes dicen o dirán, estamos en un proceso de paz, luego hay un proceso de desmilitarización. Pues no está ocurriendo esto, y es muy importante que ustedes ecuatorianos sepan que eso está ocurriendo. Hay un proceso de amplia militarización a pesar del proceso de paz. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que caída la cortina de hierro, lo que ocurrió en el mundo es que se evidenciaron los conflictos limitados permanentes. Nosotros tenemos un conflicto de límites con Venezuela, por ejemplo. Ahí hay un conflictico. Tenemos conflictos de fronteras con Nicaragua. Ustedes han oído que hemos tenido dificultades. Y si nos pasamos por todo el continente y el mundo, hay conflictos limitados permanentes. Y hay un tema que, por supuesto, parece que ese es uno de los temas que está discutiendo la CELAC hoy en Quito, es
si la lucha contra el narcotráfico debe militarizarse o no. Yo he tenido oportunidad de ser profesor de los generales colombianos y con ellos hemos revisado esa temática porque la militarización de la lucha contra el narcotráfico ha traído una serie de distribuciones de recursos que de pronto no permiten un buen ejercicio de las fuerzas militares. Y por otro lado, la lucha contra el narcotráfico en América Latina, ¿qué es lo que ha permitido? Que las bases militares se ubiquen fundamentalmente en zonas de recursos estratégicos. ¿Dónde están ubicadas las bases militares? Donde hay petróleo, donde hay recursos estratégicos. El argumento que se hace para la militarización es que fundamentalmente hay que luchar contra el narcotráfico. ¿Cuáles son los instrumentos que se han empleado? El Plan Colombia, que ustedes conocen, que Ecuador padeció en un acto irrespetuoso de Colombia. También existe la iniciativa Mérida en México y un esquema menos militarizante que es el Plan Puebla-Panamá. Para terminar, quiero simplemente como economista recordar una frase de Chomsky a propósito del libre mercado. Él decía que el economista Adam Smith, padre de la economía moderna, defendió la empresa privada porque supuso que la actividad laboral podría ejercerse donde se deseara. O sea que el problema del desempleo era un problema de voluntario, no involuntario. Y claro, lo que uno se preguntaría hoy es si hay mercado libre en la economía mundial o no. Y uno puede preguntarse 4 cosas para dar respuesta. ¿Hay alta liberalización del capital financiero? Sí, hay una buena liberalización. ¿Pero ocurre lo mismo con el mercado de bienes o hay impedimentos? ¿Ocurre lo mismo con la transferencia de tecnología, ciencia y tecnología? ¿Y el mercado laboral? ¿Existe libre movilidad del trabajo? Si ustedes observan lo que pasa en el Mediterráneo respecto de Europa y lo que pasa en el Caribe respecto de Estados Unidos, encontrarán que no es cierto que exista libre mercado de factores. Ese es un tema naturalmente para discutir. Finalmente, hay un aspecto que quería reiterar porque es cierto y porque a veces no lo tomamos en cuenta, y es que las empresas transnacionales pasan a tomar a veces los poderes locales e incluso llegando a afectar los planes de ordenamiento territorial. Les cuento un caso, en el caso colombiano, una empresa transnacional española necesitaba construir una represa en algún sitio de Colombia, pero tenía dificultad en la localidad con el alcalde y el consejo que se oponía. Pues financiaron para la siguiente elección, tuvieron paciencia, cambiaron alcalde, cambiaron concejales y la represa se hizo. Entonces, cuando estemos pensando en poderes locales, tengamos cuidado con los poderes internacionales. ¿Qué es lo que las empresas transnacionales piden? Y le piden al Ecuador: seguridad jurídica, aplicación del acuerdo multilateral de inversiones, que aunque no se aprobó, lo piden que se ocurra. Piden flexibilidad laboral, piden agilidad en las licencias ambientales, agilidad. Piden libertad de movimiento de capitales, piden solución de controversias en un ámbito privado y marcan las pautas para los medios. ¿De qué dependen los medios? Lo decíamos ayer y hoy, de las pautas. Entonces, aquí hay una relación muy importante entre multinacionales, medios de comunicación y efectos geopolíticos. Finalmente, pues, para que se tenga una referencia, habría que tomar en cuenta cuáles son los centros de gravitación de cada región y cuál es el espíritu de los tratados de libre comercio. Eso no lo dice cualquier progresista de América Latina. Las normas, las leyes de comercio de Estados Unidos dicen en la parte introductoria: los pactos comerciales que se hacen con Estados Unidos son equivalentes a pactos de seguridad. No nos equivoquemos. Está bien que lo hagamos, pero que sepamos a qué equivale un tratado de libre comercio, a un pacto de seguridad. Finalmente, algo que Ecuador pues desechó
en su momento y que pues tal vez con un acto de autonomía lo hizo, los esquemas de promoción de las exportaciones de nuestros países a veces se atan a preferencias arancelarias siempre y cuando luchemos contra el narcotráfico en el modelo de la lucha contra el narcotráfico que establecen los Estados Unidos, que es un modelo de control territorial y control de la política regional. Muchas gracias.